México hizo la mejor fase de grupo de su historia. México, como mínimo, debería llegar a cuartos. ¿Por qué sí México puede ser campeón del mundo? Es que, ¿por qué no? ¿Y si sí, México? ¿Y si sí es esta vez? Todo mundo dice que no, pero... ¿y si sí? 27%, esa es la cantidad, la cifra, el porcentaje de selecciones que han sido anfitrionas y a su vez han sido campeonas del mundo. Es decir, cerca de un 30% de los países que han sido sede se han convertido en campeones. Mientras que solamente hasta a día de hoy que estamos grabando este video, solamente había 4 selecciones en toda la historia de la humanidad de los mundiales que habían logrado tener paso perfecto, 9 de 9, es decir, 3 victorias, 9 puntos de 9 posibles y que no les hayan metido ni un solo gol. Brasil, Italia, Argentina y Uruguay. Las 4 son campeonas y el día de hoy se sumó una más y estamos hablando nada más y nada menos que de México. Y sí, durante toda la historia se nos ha enseñado, se nos ha bombardeado con negatividad. Por parte de Argentina siempre se nos ha dicho, los mexicanos no están a nivel de los argentinos, los mexicanos nunca van a jugar como los argentinos. En Estados Unidos de repente los mexicanos están aquí abajo, nosotros estamos acá arriba. Y así como es muchísimas veces en Europa, en Asia, en varios lugares nos han querido hacer de menos, achicarnos, hacernos pequeños. Pero durante toda la historia se les ha demostrado lo contrario. Es decir, el mexicano tiene la capacidad de convertir algo que posiblemente sea una debilidad en su mayor fortaleza. Les voy a poner ejemplos sencillos. El tema de la migración. Durante muchísimo tiempo la migración fue sinónimo de la calidad de vida tan mala que se tenía en México. Fue sinónimo del atraso, fue sinónimo de una economía estancada, fue sinónimo de familias que no tenían cómo sacar adelante a su familia. Motivo, razón o circunstancia por el cual tenían que emigrar a Estados Unidos, dejar todo, dejar su país, dejar su familia, irse a Estados Unidos e intentar triunfar. Eso pasó por varias décadas. Sin embargo, a pesar de que era una gran debilidad, motivo, razón o circunstancia por el cual en algunos países nos decían mojados, saltamuros, en Estados Unidos no nos querían, a día de hoy es una de nuestras mayores fortalezas. 40 y tantos millones de mexicanos viven en Estados Unidos y eso ha convertido a México en una de las mayores potencias que se encuentran dentro de los Estados Unidos. La comunidad hispana es de las más fuertes en Estados Unidos, pero la mexicana ocupa casi el 60% e incluso más de ese porcentaje de comunidad hispana. Por lo tanto, los mexicanos tienen un gran peso en Estados Unidos. Convertimos una debilidad en una fortaleza. Te voy a poner otro, el tema de las raíces. Los indígenas nos decían indios, nos decían que éramos poco, que éramos tal, que éramos atrasados, y eso los mexicanos lo convirtieron en una fortaleza. Durante muchísimo tiempo, por años de colonización, se nos estuvo diciendo que tener sangre indígena era sinónimo de algo bajo, que era algo malo, que era algo que no valía la pena y que lo bueno era ser europeos. Los mexicanos a día de hoy ya le demostramos al mundo que no hay mejor cosa que tener sangre indígena. No por cualquier cosa visitan a México. Toda la gente que viene a México se enamora del país, no por lo que tenemos tanto de cosas europeas, porque para eso se pueden ir a Europa. ¿A qué vienen a México los extranjeros? Vienen a conocer las pirámides, la gastronomía, la cultura, la historia, y todo eso son con raíces indígenas. Convertimos una de nuestras debilidades, que se nos decía que era una de nuestras debilidades, en una de nuestras mayores fortalezas. Y el día de hoy a todos nos tocó ver historia. Yo he sido una de las personas que nunca me ha gustado celebrar antes de tiempo. Es decir, tú no vas, te metes a una universidad y celebras porque acabaste tu primer semestre. Tú no vas diciendo ya soy ingeniero cuando apenas vas en primer semestre. Celebras cuando llegas a la meta. Alguien que está haciendo un maratón no celebra antes de cruzar la meta, celebra hasta que llega en primer lugar en la meta. Y eso es justamente algo que al menos a sus servidores siempre me ha gustado, y ese es uno de los motivos
por los cuales no se ha festejado de tal forma que digas, wow, ya ganamos algo, porque hasta unos días todavía no habíamos ganado nada, no habíamos logrado nada que no se hubiera logrado anteriormente, pero el día de hoy se logró algo importante. El día de hoy nos tocó vivir historia y nos tocó vivir algo que no le había tocado a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nadie anteriormente. Es decir, durante muchísimos años nuestros ancestros hubieran querido tal vez tener lo que el día de hoy vivimos nosotros, que nos tocó ver por una pantalla en el estadio donde tú quieras, y no lo lograron, no lo tuvieron. Y el día de hoy es justamente eso lo que vamos a platicar en esta ocasión. Es decir, muchas veces se nos ha dicho, no, México no puede ganar, México no tiene la capacidad de ganar un mundial. Eso déjenlo para países como Italia, Alemania, déjenlo para países desarrollados, déjenlo para Brasil, déjenlo para Argentina, que son países que históricamente han ganado. Pero si nos remontamos a ver cómo ellos empezaron a ganar, no ganaron simple y sencillamente porque sí, por azares del destino. Tuvo que haber pasado algo que hizo que esos países comenzaran a ganar, y todo parece indicar que México va encaminado hacia allá. Es decir, no les puedo decir el día de hoy México va a ser campeón del mundo, pero tal vez sí les puedo decir que estamos viviendo historia, que estamos viviendo algo que no se había vivido anteriormente, y que mientras todos dicen que no se puede, que no es posible, la pregunta para ustedes sería, ¿y si sí? ¿Si esta es la buena? Señores, ¿cómo están? Buenísimas noches. Miren, no sirve el audio y es que llevamos como 2 horas con lluvia, no menos, como 3, y la verdad es que no pretende parar esto. Ya se mojó todo. Si yo les dijera, traigo mojado hasta lo que nunca se moja, y mejor les cuento ahorita cómo nos fue por acá, pero por lo menos les puedo decir que México ganó 3-0. Gran victoria, mis hermanos. Lo que sí les puedo decir es que por fin tenemos la selección que la afición se merece, una afición que estuvo mojándose, estuvimos horas bajo la lluvia, familias completas, pero la verdad es que se agradece. El 3-0 se agradece y nos vemos en 16avos, mis hermanos. Por lo mientras les cuento en el estudio, porque me estoy congelando y no me quiero enfermar. Por lo mientras, todo bien, hasta el momento se ve bien. Yo vi gente que estaba recogiendo su basura, creo que vamos por ese camino, y de este lado ya van para el Ángel, así que todo parece indicar que la fiesta continúa. Vamos a checar cómo está todo esto. Por lo mientras, vámonos, porque creo que ni siquiera hay Uber. Nos vemos. Para esto tenemos que comenzar rápidamente por el partido. Nos tocó verlo por allá por el FanFest de Ciudad de México, y aquí les tengo que decir algo. Se tocó vivir historia. Para empezar, estaba llenísimo, no les pude grabar mucho precisamente por eso estás muy apretado, no es posible, pero lo que sí quiero llegar es al tema del partido. Un partido que en el primer tiempo estuvo muy cerrado. Ramón. ¿Cuánto va a quedar México? 3-0. 3-0. 2-1 gana. 2-1. ¿Hasta dónde llega México? Hasta la final. ¿Hasta Se la vale final? sellar, se vale De sellar. los míos, Chihuahua, ¿tú? A la final igual tiene que llegar. Pero posteriormente comenzamos a ver algo que creo que va a quedar para la historia. Una selección mexicana que convenció, que jugó como nos gusta a todos ver a la selección, y que dejó muchos matices. Es decir, para comenzar, México es un país pluricultural. Es decir, Estados Unidos, sabemos todos que Estados Unidos se fundó o se formó mediante la migración. En Estados Unidos a día de hoy es común que tú encuentres personas de cualquier país del mundo. Es decir, con sangre holandesa, con sangre británica, con sangre mexicana, con sangre salvadoreña, guatemalteca, de cualquier país que me quieras decir, lo vas a encontrar en Estados Unidos. Y justamente eso hizo que Estados Unidos fuera un país bastante rico en riqueza cultural, gastronómica, etcétera. Y eso justamente lo catapultó para ser potencia mundial. Y en México es un país que llegamos a pensar que somos solamente un sector de la población, los mexicanos todos somos iguales, pero lo cierto es que México pasa exactamente lo mismo. México es un país de migrantes, es un país que tiene mezcla de razas, mezcla de sangre, por así decirlo, de tal forma que eso lo pudimos ver incluso en la cancha. Los 3 goles muestran la realidad que tenemos actualmente de nuestro país. Punto número 1, el primer gol, un mexicano que he de confesarles no lo conocía muy bien, pero veo es un golazo. Ahora me voy enterando que su papá era futbolista, no logró llegar a la Copa del Mundo, fue algo que se perdió él, dice que es una de sus grandes excepciones, pero ahora le toca celebrarlo de pies de su hijo. Le toca ver cómo su hijo mete un gol en una Copa del Mundo, en su casa, en su estadio, en el Estadio Azteca, en el Estadio Ciudad de México. Y pues vaya, eso lo quiebra y se pone a llorar.
Es el dolor más grande que yo tuve en mi carrera, quedar fuera de un mundial y hoy. Pero a mi hijo, que forma parte de esta lista, pues me llena de mucho orgullo, la verdad. Sin embargo, el segundo gol, ¿quién lo mete? Sería nada más y nada menos que alguien nacido en Colombia, pero que posteriormente se naturaliza, se nacionaliza mexicano. Y el tercer gol, nada más y nada menos que un español, alguien nacido en España, pero naturalizado mexicano, porque se los repito, tal cual como diría Chabela Vargas, un mexicano nace donde le da la gana. Y en ese punto, eso nos da a entender cómo justamente México actualmente es un país pluricultural. Es decir, México actualmente tiene de todo. Tiene cultura, tiene gastronomía, tiene gente, tenemos de todo el mundo. Eso es lo que se está convirtiendo México y es lo que lo está convirtiendo en algo fuerte. Para eso tenemos que, más allá de los goles, cómo los celebramos, cómo se vivió. Sí es verdad que se vino un aguacero tremendo, pues prácticamente fue un diluvio, parecía un huracán. Pocas veces en la vida me ha tocado ver una lluvia como la que me tocó ver el día de hoy y mucho menos, creo que nunca en la vida me había tocado estar en ese tipo de lluvias y abajo de la lluvia y sin poderme mover. Sin embargo, creo, y eso se los dije al inicio de este video, todo parece indicar que por fin la afición mexicana tiene una selección a la altura de su afición. Durante muchas ocasiones les he dicho cómo justamente la afición mexicana, si hiciéramos un mundial de aficiones, para ver cuál es la mejor afición de todo el mundo, les puedo apostar, les puedo asegurar que México ya habría ganado no en una, no en dos ocasiones, tal vez tendría 3, 4, 5, 7 copas del mundo, sería una de las mejores aficiones de todo el planeta. Y eso no lo digo yo, lo dicen personas de todo el mundo. De hecho, a día de hoy se sabe que la playera más vendida de todo el planeta es la de México. Una de las selecciones que más boletos vende a nivel mundial es la de México. Una de las selecciones que más ha vendido boletos en los mundiales es la de México. No importa dónde sea el mundial, vas a ver a mexicanos que están dispuestos a pagar para ir a ver y apoyar a su selección. Y en muchas ocasiones hemos dicho como justamente la afición de México tiene un sabor amargo. Es decir, por un lado es la más exquisita, es la más entregada, es una de las mejores de todo el mundo, pero lastimosamente a veces se topa con que su selección, quien lo representa, no está a la altura. Nos ha tocado ver mundiales en los cuales los mexicanos pagan todo para ir a verlos hasta Qatar, hasta Japón, hasta Brasil, a donde sea, y la selección a veces no se comporta a la altura, como pasó en el mundial de 2022 en Qatar, donde queda en fase de grupos, y todos quedamos decepcionados. Pero el día de hoy cambiaron las cosas. La selección mexicana se puso al nivel de la afición que tiene. Por un lado, no se puede quejar de la afición nadie. Los mexicanos y todos los que estábamos ahí nos estábamos mojando, posiblemente nos vamos a enfermar, pero nunca dejamos de gritar. Gritamos los goles como si fuera el último de la vida. Fuimos a celebrar, fuimos a disfrutar, fuimos a apoyar. El Estadio Azteca se llenó, el himno nacional retumbó como nunca se había escuchado por allá. Y en ese aspecto la afición de México se ha entregado completamente a la selección y por fin podemos decir que la selección mexicana se ha comportado a la altura, logrando uno de los récords que pocas selecciones en toda la historia y que solamente campeonas del mundo lo han logrado: Brasil, Italia, Uruguay y Argentina. Las 4 son campeonas y se acaba de sumar México. Tal vez aún no somos campeones, pero les vuelvo a repetir, y si esta es la buena, quiero informarles que México acaba de convertirse en la primera selección de la Copa del Mundo en hacer 9 de 9. Por primera vez en su historia, el equipo mexicano hace una fase de grupos perfecta. Hace mucho tiempo el pueblo mexicano está esperando una selección que en un mundial esté a la altura, que representa a México. Bueno, hoy la tiene. México hizo la mejor fase de grupo de su historia. 9 puntos sobre 9. No solamente ganando, jugando bien. Hoy goleó. Lo difícil que es golear en un mundial. Y a un equipo europeo. Y México lo hizo perfectamente. Nueva victoria para México, 3-0 contra República Checa. Y por primera vez en la historia consigue un 9 de 9 en fase de grupos de un mundial. O sea, increíble lo de México. Increíble su participación en el mundial que se juega en su casa. Ya se acabó la fase de grupos, al menos para México. Ahora habrá que esperar para conocer con quién nos tocaría. Para eso llegaríamos a 16avos con selecciones que tal vez no son las mejores en este momento.
momento, es decir, los mejores terceros lugares. Selecciones que ya suenan como por ejemplo Escocia, incluso Ecuador, posiblemente España, Uruguay, Senegal, entre algunas otras que están por ahí en la lista, las cuales podrían tener un encuentro con México. Esto lo he escuchado de selecciones que han sido campeonas y muchas veces dicen, es que no vamos viendo contra quién nos toca. Hay muchas veces que se dice, mira, voy a hacerle por acá para que me toque con uno más fácil y pueda avanzar. Y me ha tocado ver con selecciones, por ejemplo, de Brasil, que ellos han dicho, pues es que no vamos viendo con quién nos tocaba, simplemente ganábamos nuestros partidos, partido que llegábamos, partido que teníamos que ganar y quien viniera teníamos que ganarle. Esa es la actitud de una selección campeona. Entonces habrá que esperar contra quién nos toca, pero espero que este video y ese tipo de información llegue a los oídos de los seleccionados y entiendan, comprendan que no importa quién sea, no importa si es España, no importa si es Uruguay, no importa si es Senegal, si es Escocia, todos los rivales son de respeto y a todos hay que llegar con la intención de ganarles, porque nunca vas a llegar a ser un campeón del mundo si vas con la mentalidad de solamente quiero llegar al quinto partido y yo ya gané. No vas con a una Copa del Mundo con la intención de quiero que me toque el camino más fácil para que pueda avanzar. Esa no es la actitud de un campeón del mundo. Si quieres convertirte en un campeón del mundo, no te tienen que importar contra quién vas a jugar y tampoco tienes que buscar el camino más sencillo. Simple y sencillamente tienes que llegar a la cancha, ganar tus partidos y seguir avanzando. Y eso hasta día de hoy, al menos a día de hoy, lo ha cumplido la selección mexicana. A quien les han puesto enfrente, les han ganado y así es como debe de continuar la cosa. México me sorprendió en este mundial. La sorpresa del mundial no es Senegal, no es Costa de Marfil, no es Cabo Verde, es México. ¿No es Estados Unidos? No es Estados Unidos, es México. 9 puntos, 0 goles recibidos, es perfecto. Pero ¿quién pudiera tener a México mundial? O sea, ¿quién dice que México no puede llegar a semis? Y si ya tú estás en semis, ¿quién dice que México no puede llegar a la final? Y si ya tú estás en la final, ¿quién dice que México no puede llegar? Posteriormente, supongamos que México llega a ganar 16avos que van a ser en el Estadio Azteca. Por lo tanto, México se podría decir que está obligado a ganar ese partido. No importa con quién sea, Escocia, Ecuador, quien sea, México está obligado a ganar 16avos, pasar a octavos de final y eso ya sería otra historia. Ahí es cuando justamente comenzaría el mundial en serio, el de veras, el que sí ya empieza a costar. Porque hasta día de hoy se pronostica, según va todo, obviamente eso se puede mover, pero todo pronostica que México se enfrentaría a la selección nada más y nada menos que de Inglaterra, la Inglaterra de Harry Kane, una selección poderosa que tiene muchísimos jugadores importantes. En ese punto México le tocaría posiblemente encontrarse en octavos de final, ya no en el Estadio Azteca, y a día de hoy ese se podría decir que es el partido que decidiría si México va a hacer historia o si va a pasar lo mismo que siempre. En ese punto no es nada imposible, ¿sabes? O sea, yo sé que mucha gente dirá, es que es Inglaterra, viene muy fuerte, pero tenemos que recordar que cuando México, al menos en el tema futbolístico, ha logrado trascender, ha logrado ganar algo, es porque le ha ganado a los grandes. Nunca hemos logrado nada ganándole a naciones que tal vez no son campeonas. Les voy a poner ejemplos. Confederaciones, la Copa Confederaciones que se gana en el 97, 98, 99, se le gana nada más y nada menos que a Brasil. Se tomaban los campeones de cada confederación, se les hacía un pequeño torneo y de esa forma México llega contra Brasil con una selección brasileña bastante fuerte y aún así México le lo juega al tú por tú y gana uno de sus primeros trofeos importantes en la historia, con lo cual México se convierte en uno de los campeones de Copa Confederaciones con Cuauhtémoc, con Luis Hernández y muchos otros que estaban por ahí, pero lo hizo ganándole a alguien grande. Juegos Olímpicos, medallas de Juegos Olímpicos, lo mismo, México le gana a Brasil, a uno de los grandes le gana en Juegos Olímpicos. En el sub-20, por ejemplo, que también ha jugado, no, sub-17, perdón, que me tocó ver, fue bicampeón. De hecho, México es bicampeón de sub-17 y ¿a quién le gana? Lo mismo, le gana a Alemania, le gana a Brasil, le gana a quien le pongan enfrente. No importa a quién te pongan enfrente, le tienes que ganar si quieres ser el campeón. Y obviamente, si quieres ser campeón, no te van a poner con selecciones que no tienen un gran renombre. Te van a poner contra Inglaterra, contra Alemania, contra Francia, contra España, contra Uruguay. Y tienes que jugarles al tú por tú. Eso es justamente lo que ha hecho México cuando se ha logrado ganar trofeos, medallas de oro, Copa Confederaciones, lo que tú me quieras decir. Nunca ha sido ganándole a selecciones que no han logrado todavía ser campeones. Siempre ha sido justamente contra campeones. Es decir, para convertirte en un campeón, tienes que ganarle a los campeones. La mejor selección mexicana de la historia. Y no lo digo yo, lo dicen los datos. Por primera vez en sus 18 participaciones, México gana sus 3 partidos de la fase de grupos. 9 puntos de 9 posibles, firmando el mejor papel de la historia. Por escribe. 6 goles a favor, 0 en contra. Más 6, ni en el 70 ni en el 86, ni una sola de las otras 17 veces lo logró. Este es el mejor papel en la historia de la selección en fase de grupos y punto. Felicito de corazón a todo el pueblo mexicano por esta victoria, boludo. 3-0 México, señores. 3-0 ganó México, señores. Permíteme preguntártelo otra vez.
¡Y sí, sí! Sin embargo, en este punto pasa algo interesante, porque muchos dirían, mira, ya ganándole a Inglaterra y pasando a cuartos de final, ya la hicimos, llegamos al quinto partido. Pero tenemos que comprender algo, si queremos trascender y estas nuevas generaciones que vienen ahora quieren trascender y convertir a México en un país de primer mundo, tienen que hacer cosas que los antepasados no han hecho. Les voy a poner un ejemplo, el tema de la cultura, la basura, todo eso, me gustó bastante. Sabes que yo veía en redes sociales de repente que campañas para lleva tu bolsa, no tires basura, todo eso. Yo sé que a día de hoy todavía se tiró basura, pero quiero pensar que no se tiró tanta como la vez pasada. De esa forma México se va transformando. Yo me acuerdo que cuando era muy chiquillo era normal que fueras por la calle y la gente tirara sus chicles, escupiera, sacara gargajos de la garganta en la calle, escupiendo, todo mundo tirando basura. Yo me acuerdo, yo era chiquillo cuando yo iba en la escuela y todavía veía que la gente comía algo, pum, lo tiraba. O sea, era normal tirar basura, escupir en la calle, aventar los chicles, hacer un montón de cosas que a día de hoy ya no se hacen. Era normal todavía que el piropo, que hacer de menos, que toquetear todavía a las mujeres, era normal. Ya no, México ha evolucionado, ha cambiado, ha mejorado. Y yo creo que para que las próximas generaciones sigan haciendo ese cambio que nos puede llevar a convertirnos en un país desarrollado, es justamente eso, el cambio de mentalidad. Y si queremos trascender y ser un mejor país conforme pasa el tiempo, no podemos pensar en que mira, en el 70 y en el 86 llegamos a cuartos y tenemos que hacer lo mismo. No, ahora tenemos que pensar en llegar a semifinales, llegar a la final. Y ustedes seguramente me van a decir, ¿estás loco? ¿Cómo México va a llegar a la final? Con trabajo si pasamos la fase de grupos, y los entiendo, pero hay un dicho que mencionan lo siguiente: si quieres llegar alto, apunta a las estrellas. Nunca vas a llegar alto si la apuntas aquí abajito, nunca. Entonces tenemos que apuntar lo más alto que podamos para, por lo menos, si cometemos errores, no quedar, tal vez no vas a llegar a las estrellas, pero vas a llegar al cielo, vas a llegar a lo más alto que has llegado. Cada mundial que ha sido sede México en el 70 y en el 86 ha llegado como mínimo a cuartos de final. Este mundial también es sede, y también todos sus partidos lo va a jugar local hasta los octavos. Por ende, como marca la historia, México como mínimo debería llegar a cuartos. O sea, que como mínimo eliminaría a Harry Kane de la Copa. Y es imposible hacerse la pregunta: ¿y si sí México? ¿Y si sí es esta vez? ¿Y si sí es esta tarde cuando nos volvemos a ilusionar? ¿Y si sí México? ¿Y si sí es ahora cuando todos nos subimos al barco? Y esa es una mentalidad de vida que te ayuda justamente a lograr cosas que anteriormente tus antepasados, lo que sea, nunca habían logrado. Es justamente eso lo que te impulsa. Y en ese aspecto creo que México está listo. Las nuevas generaciones estamos viendo que hacen las cosas diferentes. México acaba de convertirse en un país que mete a un chavito de 17 años a jugar una Copa del Mundo como titular, Gilberto Mora. Y casualmente ese chamaco nos demuestra cómo en la cancha era el que movía el balón, era el que tenía la forma de darle un nuevo juego a la selección mexicana, era el que tenía la visión. El que mete el primer gol, que transforma todo el partido, es justamente un muchacho, 22 años debe de tener, un muchacho que tiene las ganas, que ve el mundo de forma diferente a como se veía en los 70s, en el 86, tal vez en ese entonces decíamos, mira, nunca hemos pasado de 16avos, con que lleguemos a octavos ya es bastante, y pues llegaron a cuartos, pero ahora nuestros antepasados, Hugo Sánchez y todos ellos llegaron a cuartos y estuvieron a punto de llegar a semifinales. Considero que lo menos que se puede hacer es llegar a cuartos y buscar llegar a semifinales. Eso es lo menos que se puede intentar porque estamos en casa, porque toda la afición está empujando. Y es que tenemos que comprender algo, un mundial no se gana de 11 contra 11. Generalmente la gente piensa que el mundial se gana porque hay 11 jugadores contra 11 jugadores y los 11 son muy buenos. Lo cierto es que de hecho no. Si nos ponemos a investigar, rascarle un poco, vamos a entender que en los mundiales no los han ganado 11 personas, los gana un país. Los gana el país, ¿por qué? Porque los prepara, el país invierte, los prepara, el gobierno los prepara, la afición apoya, el país apoya a la selección, la impulsa, y eso me dirán, es que eso no importa. Sí importa. Si nos vamos a ver el Estadio Azteca, prácticamente la selección mexicana muy pocas veces ha perdido en el Estadio Azteca, no porque tenga magia el estadio, es simple y sencillamente por el empuje de toda la gente que está ahí. Si no me creen, pueden revisar declaraciones de colombianos, que vaya, los estadios de Colombia deben de tener 30, 40 mil personas de capacidad,
cuando Colombia está jugando aquí en México, en el Azteca y posteriormente en el de Guadalajara, se dan cuenta y agradecen el apoyo. Y los mismos jugadores, a pesar de que son cracks de talla mundial que han jugado en todos lados, quedan impresionados con el Estadio Azteca, con el Estadio Guadalajara. 55,000 personas que te estén vitoreando, 80 y tantas mil personas, se dice fácil, pero eso realmente impulsa a cualquier selección. Entonces, no ha habido una selección que no gane un mundial solamente porque hay 11 buenos jugadores. Siempre hay algo más detrás. Si no me creen, hay unas predicciones, unas personas que son matemáticos, físicos, que se han dedicado a analizar cuáles podrían ser las selecciones campeones del mundo. A mí me llamó mucho la atención. Estas personas eran matemáticos, no eran deportistas, no eran directores técnicos, no eran jugadores, eran matemáticos que obviamente revisan la información de otra forma, de una forma más analítica. Y esta persona, a mí me llamó mucho la atención el método científico que utilizaban para llegar al resultado, en el cual habían acertado quiénes iban a ser los campeones. Y para esto no nada más revisaban, mira, son 11, cómo están, se alimentan bien, cuánto bien. No, obviamente revisaban eso, pero revisaban el Producto Interno Bruto, la economía del país, revisaban la afición, qué tan entregada era la afición de ese país, cómo estaba la situación política, económica de ese país en ese entonces, entre muchos otros factores. De esa forma nos podemos dar cuenta que los mundiales no los gana solamente 11 personas, son los que están en la cancha, pero realmente quien gana el mundial es el país completo. Para que no digan que no venimos a apoyar. Nunca había estado tan mojado en mi vida, en serio que nunca me había mojado tanto. Y eso lo podemos ver, un ejemplo sencillo con Argentina. Yo sé que Argentina es muy ahí el tema con México, pero si retrocedemos el tiempo al año 2022, podemos entender que no ganó el mundial solamente 11 jugadores en la cancha. Lo ganó muchísimos factores. Lo ganó Messi, que era un gran crack. Lo ganaron 11 personas que estaban jugando en el campo de batalla, que no eran ni siquiera los mejores seleccionados de toda la historia de Argentina. Pero lo ganó también el pueblo de Argentina. Tú veías en la calle, la gente efectivamente había una crisis en Argentina, pero le preguntaban a la gente, y eso llama mucho la atención, le preguntaban, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Que la crisis se acabe o que Argentina gane? Que Argentina gane. Entonces, 40 y tantos millones de personas estaban empujando a esos 11. No eran 11, eran 40 y tantos millones. Y era una economía que tal vez los estaba apoyando. Era dinero de muchos lados que estaban apoyando. Entonces, no ganaron 11 personas. Ganaron muchísimos millones de personas. Y en este punto, México, con una población tan grande, una economía que va pujante, un país que va creciendo, que a nivel turístico ha desplantado en las últimas décadas, que exportaciones, todo lo que ya les he contado anteriormente, está creciendo. De esa forma nos podemos dar cuenta que es muy posible que México, si realmente lo quisiera, 170 millones de personas podrían impulsar a los 11 que están en la cancha y por fin hacer algo que nunca se ha logrado anteriormente. ¿A ti te había pasado la reforma después de que México ganó 3-0? Güey, por favor, qué locura. Está lloviendo. Y aún así la gente está yendo al Ángel. El Ángel ya está lleno, güey. Está lloviendo. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y es que incluso en un video del canal secundario se hizo una corrida. Hicimos un video en el cual analizábamos cuáles podrían ser los posibles cruces de México. En ese entonces le pregunté a la inteligencia, oye, ¿hasta dónde va a llegar México? Y pronosticaba que llegaba creo que a cuartos de final. Y de ahí decía que posiblemente quedara hasta ahí y ya después ya no avanzaría. Pero justamente yo les dije, miren, ¿y qué pasaría si sí? Porque ya empezaban a hacer cruces que ya conocemos. Ya de repente era un México-Brasil, que a Brasil ya se le ha ganado. Era un México-Portugal, que a Portugal ya se le ha ganado. Era un México tal vez Uruguay, que a Uruguay ya se le ha ganado. No me gusta, yo no quiero enfrentar a México. Yo no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? En México no es una partida fácil. Sería una locura, porque que México está muy bien,
¿sabes? De cuando jueguen en su casa con toda la gente de México que él ama el fútbol, que va a ser un partido muy difícil para Brasil. Y es que en ese punto yo sé que suena difícil, pero si realmente se quiere, todo es posible y eso lo hemos demostrado todos los mexicanos. Se los repito, lo que ya les dije al inicio del video. Familias que tal vez no tenían nada para sus familiares se fueron a otro país que no es el de ellos, con un idioma que no es el de ellos, y lograron transformar su realidad. A día de hoy son personas que viven bastante bien económicamente, sus hijos ya son prácticamente ciudadanos de ese país y actualmente su situación ha cambiado completamente, drásticamente, es decir, algo que se veía imposible, lograron hacerlo posible. Y es imposible hacerse la pregunta, ¿y si sí México? ¿Y si sí es esta vez? ¿Y si sí es esta tarde cuando nos volvemos a ilusionar? ¿Y si sí México? ¿Y si sí? Es ahora cuando todos nos subimos al barco. Ahora bien, aquí hay algo que yo sé que muchas personas me van a decir que estoy loco, pero vamos a hablar un poco sobre las teorías conspirativas. Siempre sale de esto, ¿sabes? O sea, esto sale en cada mundial y en cada evento deportivo, pero se las quiero externar para que ustedes me digan en la parte de los comentarios qué opinan. No les voy a decir si esto va a pasar o no va a pasar, solamente les voy a dar el contexto. Punto número 1. Los Simpson, por ejemplo, es una caricatura que muchos dirán, güey, es una sola caricatura, solamente son coincidencias, pero sí ha habido, todos sabemos que ha habido capítulos de los Simpson en los cuales pasan algo y después termina pasando en la vida real. Lo de las Torres Gemelas, esto, el presidente Donald Trump, etc. Y hay un episodio, un capítulo en el cual dicen que van a ver cuál es la selección más poderosa, Portugal o México. Sale ahí, sale en el capítulo. Este partido decidirá por fin qué país es el más grande del mundo, México o Portugal. Y mucha gente lo toma a broma, pero yo les vuelvo a preguntar, ¿y si sí? Y es que estaba revisando los posibles cruces y si hay forma de que México se encuentre a Portugal. Sí es posible, sí hay forma de que, o sea, sí las llaves están para encontrarse. Hubo una entrevista que le hacen Franco Escamilla a una persona días, meses, años antes de que ganase el Cruz Azul, hace unos meses, y en ese entonces, hace bastante tiempo, le preguntaron, oye, ¿y el Cruz Azul va a volver a ser campeón? Ah, fíjate que sí, estaba según en trance, ¿no? Fíjate que sí va a ser campeón, pero va a ser en el año 2026, y me acuerdo porque ese mismo año México llega a la semifinal. Oye, ¿Cruz Azul fue campeón alguna vez? Sí. Bendito Dios, ¿qué año? No sabes. 2026, más o menos 2026, no me acuerdo bien. Bueno, perdí la mesa, pero... De hecho fue cuando México en el 2026 fue cuando llegó a las semifinales. Pero de ahí pues ya es mucho. Y eso se los comenté en videos cortos y la gente está dividida. Mucha gente dice eso no va a pasar, pero hay otras personas que vuelven a lo mismo. Y si sí es posible. Y es que yo sé que sí, en este punto me van a decir, ¿cómo te atreves a decir eso? Que México va a llegar a semifinal con trabajos y le podemos ganar a tal. Pero hagamos rememoranza y entenderemos que el fútbol, que los mundiales, no se trata solamente de quién está jugando y que si es un crack y que si vale $1,000 millones. Ha habido selecciones que han llegado a instancias enormes que nunca habían llegado en su historia y que justamente hacen eso, hacen historia. Pero ¿cómo lo logran? No lo logran porque solamente sea una coincidencia. A veces pasa porque tienen una joya, tienen alguien especial, alguien que transforma todo. Un Pelé, un Messi, un Cristiano Ronaldo, un Luka Modric, una persona que es diferente en todo el equipo y contagia a todos, un héroe que le contagia a todos su energía y de esa forma el equipo funciona diferente, empuja muchísimo más. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, Luka Modric, un Croacia que nunca había llegado ahí, de la mano de Luka Modric, uno de los mejores centrocampistas de toda la historia o mediocampistas, logra llegar a la semifinal, creo que en 1 o 2 ocasiones. ¿No me creen? Les voy a poner otro ejemplo. Pelé, en su momento, Brasil no era todavía lo que es hoy día, pero nace un chavito de 17 años que transforma la forma de ver el fútbol de Brasil y gana 1, 2, 3 copas, no sé cuántas gana de la mano de Pelé, un astro, alguien que cambia la estructura. Otro, Messi, mucho se decía y que había ganado todo, pero le faltaba un mundial. Y justamente pues lo vimos en Qatar 2022. Las formas, los métodos, que si el árbitro, que si le regalaron penales, que si esto, que si el otro, no lo sé, pero hubo alguien que transformó, que de hecho la selección de Argentina de ese entonces no era la más brillante de toda la historia, pero que logra a raíz de esa persona transformarse y contagiarse de esa energía, de ese astro. Sin embargo, hay otras ocasiones en las cuales no tienen un astro como estos, pero tienen algo que es inclusive yo creo que muchísimo más valioso, y estamos hablando de un equipo. De hecho, justamente el fútbol se trata de eso, un equipo, y eso es justamente lo que creo que podría pasar con esta selección de México. Tal vez no tenemos un astro, no tenemos un Messi, no tenemos un Cristiano Ronaldo, pero sí tenemos algo que empieza a verse como un equipo, y les voy a poner solamente 2 ejemplos. Punto número 1, Costa Rica. La selección de Costa Rica, que tampoco es famosa por tener grandes astros y siempre llegar a las últimas instancias, pudimos ver que se convirtió en el caballo negro de hace algunos mundiales
mundiales cuando justamente llega, no recuerdo si a cuartos o semifinales, pero solamente tenía un buen portero, Keylor Navas, y una selección que lo daba todo en la cancha. Le jugaba el tú por tú al que le pusieran enfrente. Una selección que quizás no era la mejor del mundo, no tenía los mejores recursos del planeta, no tenía las mejores instalaciones, digan lo que digan, pero una selección que cautivó al mundo, una selección que ha llegado incluso más alto, creo que México, que ha llegado a instancias en las cuales nunca se lo hubieran imaginado y que demostró cómo justamente un equipo que está unido y que entrega todo en la cancha, sí es una selección que es de tener de cuidado y una selección que puede lograr grandes cosas. ¿Por qué sí México puede ser campeón del mundo? Es que, ¿por qué no? Y la segunda que les voy a decir es justamente la selección de Chile. De hecho, la selección de Chile, después de que golea a México 7-0, me parece, o 7-1, desde entonces no ha vuelto a ir a un mundial, pero vamos a hablar sobre la selección dorada de Chile. Lo mismo, no era una selección llena de astros, no era que eran 11 Pelés jugando, no. Tampoco era una selección que tuviera un Messi, un Cristiano, no. Tenía buenos jugadores, pero que sabían jugar en equipo. Tú veías jugar a Chile de ese entonces, daba gusto ver a Chile jugar, ¿sabes? O sea, era una selección que se entendía tan bien, jugaba tan bien, era como un reloj suizo, de tal forma que todos explotaban lo que tenían a su disposición de talento y formaban una selección bastante poderosa. Esa selección de Chile también llegó a instancias bastante fuertes, ganó 2 Copas América, le gana a México 7-0 y hace cosas que nunca antes había visto su país. Chile nunca había tenido una selección como esa y justamente yo aquí les quiero hacer la pregunta a ustedes. ¿Consideran, creen que este es el momento en el cual la selección mexicana podría brillar? No porque tengamos a grandes astros, sino porque puedan formar un gran equipo, que estén dispuestos a darlo todo en la cancha, de tal forma que el día de mañana podamos tener a la mejor afición del mundo y una de las mejores selecciones de este mundial. Déjame saber en la parte de los comentarios. De hecho, desde que comenzó este mundial, yo he estado, no sé por qué traigo en la mente, en la cabeza y no se me quita de aquí, de la semifinal. Su servidor, desde que inicia el mundial, no estoy pensando en el quinto partido, no me interesa los 16avos, los octavos, los cuartos. No sé por qué traigo aquí en la cabeza desde que empezó todo esto, la semifinal. No me pregunten por qué, pero yo soy una de las personas que quiere creer que sí es posible. Obviamente, esto es de la mano de todos. La selección mexicana, obviamente, cuando vea que tiene una afición enorme, que tiene un país volcado en las calles celebrando, que son capaces 11 personas de transformar la realidad de un país, de convertir la amargura, lo que sea, de un país en alegría, que esto lo podemos ver desde lo que les digo que pasó en el FanFest, la gente mojándose, pero no le importaba, estábamos viendo el partido. De tal forma que nos retroalimentaron con los goles. Eso obviamente no se nos va a olvidar a nosotros los que estuvimos por ahí. De hecho, nos está tocando vivir historia. A día de hoy les puedo decir que justamente por la razón por la cual muchísima gente va a estos fanfests y vive y va a celebrar, más allá del resultado del partido, créanme que lo hacen por el momento histórico. Es algo que sabemos que no va a pasar, es algo que sabemos que no va a regresar. Y justamente a mí me tocó ver en una ocasión, hace como 10 años, fui a grabar unos videos a Coyoacán y me tocó, estaba entrevistando a la gente y me tocó hablar con una persona que ya era un señor como de 60 años más o menos, y a mí me llamó mucho la atención en ese entonces. Yo le pregunté, oiga, ¿y qué opina? ¿Quién es más grande, Pelé o Maradona? Me sorprendió mucho su respuesta y la forma en la cual respondió. Él me empezó a contar, no, es que yo estuve en el mundial del 70 o del 86, yo vi a Pelé, yo estaba en el estadio hasta arriba, pero vi a Pelé cuando levantó la copa y vimos esto, yo lo vi, era un astro, era un crack, era algo de no creerse, pero la forma en que lo contaba, tú veías en sus ojos y te estaba narrando memorias, es decir, te estaba narrando algo que él le tocó vivir. Y a día de hoy me gustaría, y yo creo que a todos los que estamos metidos en esto, no es porque no tengamos nada que hacer, no es porque, es justamente por eso. Créanme que hay muchísima gente que está yendo a los fanfests, que está yendo a celebrar, que está yendo a mojarse, que está yendo a esto, que está celebrando, que gritan un gol como nunca en su vida, porque sabemos, entendemos que es algo que no va a volver. Muchísimos de nosotros, cuando pasen las décadas y primero Dios lleguemos a ser viejos, seguramente ya estaremos, su servidor ya estará todo viejito y lo que sea, pero tal vez me tocará ver estos videos cuando era joven y cómo les contaba, cómo les narraba, cómo se vivía, cómo celebrabas, cómo estabas por la calle ahí cantando, tocando la trompeta, lo que sea, estando con los seres queridos, y esos recuerdos van a volver, porque justamente muchos de los que estamos viviendo esto estamos viviendo historia, estamos viviendo algo
algo que no se va a repetir. Y qué mejor que vivirlo en tu país. Mucha gente de repente me tocaba ver que, por ejemplo, en Argentina decía, ¿cómo celebran tanto una sola victoria? Pero es justamente por eso, no estamos celebrando solamente una victoria, estamos celebrando porque estamos sintiendo la historia, estamos viviendo en tiempo real la historia, la estamos escribiendo en tiempo real, y creo que ese es uno de los motivos, razones o circunstancias por los cuales creo que este ha sido uno de los mejores mundiales hasta el momento de toda la historia. De hecho, hay mucha gente a día de hoy que está considerando que este mundial 2026 se está convirtiendo en el mejor de toda la historia. Sí, 70 fue muy bueno, 86 fue buenísimo, pero lastimosamente no fue el mundial solamente en México. A pesar de eso que solamente nos tocaron 13 partidos, ese se está convirtiendo en uno de los mejores mundiales por la gente, por la forma de la celebración, por cómo se está llevando a cabo todo, por cómo México está siendo mostrado al mundo, cómo México lo ven en Japón, lo ven en Suecia, lo ven en muchísimos países y dicen, wow, México ya no es el México del 70, ya no es el México del 86, es un país que ha cambiado, que se ha desarrollado y que eso se empieza a ver incluso reflejado en su selección mexicana. Me tocaba ver videos de personas de España, de Argentina, de Colombia, de varios países que sinceramente les está impactando cómo México logra hacer esto, porque les vuelvo a repetir, para nosotros ha de ser algo simple. Yo cuando vi que México había ganado dije, wow, ganó, pero ya que empiezas a revisar la historia te das cuenta que la selección mexicana al día de hoy ha logrado algo que solamente 5 selecciones en toda la historia de la humanidad han logrado, y las 4 restantes son campeonas, y eso nos debe de dar a entender algo. Quizás México está destinado a la grandeza, así como México está destinado a la grandeza en todos los sectores, así como México está considerado como un país de enorme cultura, de gran gastronomía, un país de los mejores 5 o 6 de todo el mundo para visitar, uno de los mejores con las mejores economías, uno de los más grandes del mundo, uno de los más poblados. Tal vez todo eso nos da a entender que México siempre va a tener un lugar entre los primeros lugares de todo este mundo, porque este país no solamente es grande por su territorio, no solamente es grande por la economía, este país es grande por ti, por mí, por el vecino, por todos los que estamos aquí, por todos nosotros. Este país es grande, cada día lo estamos haciendo más grande, lo estamos haciendo más fuerte. Y yo creo que este tema de la selección, este tema del mundial, va a ser un gran motivo para el cual darnos cuenta de que México se está transformando. Así como el Chicharito en su momento decía, es que hay que imaginar cosas chingonas, decía el Chicharito. Es que es exactamente, imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échale, o sea, ¿por qué no? Yo creo que cambiaría un poco la frase. Estuvo bien la frase, pero yo la cambiaría un poco. Diría, hay que imaginar cosas fregonas, pero hay que hacerlas. No basta con imaginar, es como que tú digas, yo quiero hacer un gran negocio, pero si nunca lo haces, de nada sirve. Hay que pensarlo y hay que hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de forma sencilla, de que cada quien en su día a día transforme, mejore, seamos mejores personas, creemos un mejor país, y de esa forma tal vez el día de mañana sea muy posible que veamos que México no solamente llega a 16avos, a octavos, a cuartos, sino que creo que a todos nos haría muy felices que esta selección llegase a semifinales, porque esto sería un reflejo del México que tenemos actualmente, un México que ya no piensa en chico, un México que mira hacia las estrellas, que pone su mira en las estrellas y que aspira a tener un lugar entre las estrellas mundiales de este planeta. Sin embargo, antes de terminar con este video, ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que en efecto México acaba de lograr algo histórico? ¿Qué opinan sobre ese dato que les acabo de dar? Que solamente 4 o 5 selecciones han logrado esto en toda la historia del mundo. Que de los anfitriones, el 30% que son anfitriones terminan por ganar este campeonato, que avanza bastante. ¿Qué opinan sobre justamente eso? Que posiblemente este fútbol que estamos viendo actualmente con las nuevas generaciones es un reflejo del México que tenemos actualmente. Es decir, un México que ya no piensa en pequeño, que ya no piensa solamente en el quinto partido, sino que quizás está pensando en la final y que algún día lo vamos a lograr. Ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios. Y lo más importante del día de hoy, que ok, todos dicen que no, pero ¿y si sí?